Bueno, iniciando por Leptospira. Leptospira ya hablamos mucho como tal de las características de las espiroquetas. Son finas, no podemos considerarlas gram positivas y tampoco gram negativas, ya que pues, su pared celular es un poco distinta, pero algunas pueden similar a las gram negativas por su estructura y por su tinción. En este caso, Leptospira tiene dos flagelos perítricos que se anclan en cada opuesto como tal de la bacteria. Pueden invadir muchos tejidos y en ellos provocar una respuesta inflamatoria. La especie como tal de mayor importancia es Leptospira interrogans, que es básicamente la que provoca la mayoría de las infecciones. Y de alguna forma, esta bacteria es también una zoonosis, ya que puede también ser transmitida por los animales. No necesariamente también por los animales. El ambiente, en este caso para su transmisión, tiene mucho que ver. Normalmente los ratones, los gatos, los roedores en general, son como la fuente reservoria de leptospira. Cuando los ratones defecan o hacen del baño en el ambiente, básicamente liberan a las bacterias a lo que va a provocar que también cualquier persona que esté en contacto con el ambiente contaminado, pues la contraiga. Por ejemplo, hay ratones que pueden como tal defecar u orinar en lagos, en cuerpos de ríos, que es algo bastante común en la naturaleza. Y pues habemos personas que nos gusta como tal nadar en cuerpos de agua naturales, como ríos, lagos, lagunas. Entonces, si la bacteria está presente en este ambiente, va a ser una forma en la cual nosotros la vamos a adquirir también, por estar en contacto con agua contaminada. Básicamente, para que las leptospiras puedan crecer, necesitan como tal de oxígeno, son aerobios obligados, por lo que van a multiplicarse más que nada en los pulmones o en lugares donde haya mucho oxígeno. En sangre también puede ser. También sus medios no son como algún medio de cultivo en especial, hay que hacerlos también desde cero, pero necesitan como tal el complejo B para poder crecer. Asimismo, ocupan también sales de amonio y una temperatura de 28 a 30 grados centígrados. Como tal, la bacteria va a provocar un sinfín de afecciones, como siendo como tal ay, se me fue la palabra, glomerulonefritis, o la infección de los riñones, la principal. En esta imagen les puse una imagen como tal de un glomérulo sano. Si se fijan, aquí en la imagen tenemos el espacio de Bowman totalmente libre, totalmente limpio. Y en esta imagen que tenemos aquí lo tenemos pues ocupado y también muy, muy delgado. Entonces, se ve claramente la diferencia a nivel histológico de un daño del glomérulo. Sano, enfermo. Sano, enfermo. Además, al ser una infección de los riñones, puede también provocar otro tipo de síntomas. Generalmente en los exámenes de orina hay proteinuria o presencia de proteínas en la orina, cosa que no debería de ser en un examen como tal normal. Y puede también existir presencia de sangre o hematuria. La bacteria también va a provocar un síndrome gripal o pseudogripal, mejor dicho, porque va a provocar también algunos síntomas de las infecciones virales, pero pues no es una infección viral. Una vez que pasa como tal esta etapa pseudogripal con fiebre leve, pues empieza lo que es la enfermedad de Gwen, que es una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, miocarditis y obviamente junto con todo esto falla orgánica y el paciente termina pues muriendo. Maestra, que si puede aceptar de nuevo a Ileana, por favor. Ah, ok. Listo. Bueno, Gracias. una vez que la bacteria ha ingresado como tal al cuerpo,
va a dañar lo que son los vasos o el endotelio de los vasos. Al hacer esto, va a provocar también disfunción hepática o puede inclusive que haya ciertas hemorragias en los vasos más pequeños. Cuando la bacteria está en contacto con nosotros, no es necesario que tenga como una vía de entrada a través de un corte en la piel para que pueda entrar. Puede atravesar también las mucosas pues intactas. Entonces es por eso que una persona que nada en un agua contaminada, que está, digamos, con la bacteria, pues aunque no tenga cortes de ningún tipo, puede llegar a contagiarse. También se requieren un cierto número de organismos para que la bacteria pueda como tal llegar a ser infectante. No solamente va a requerirse de una sola bacteria. Por ejemplo, tiene que, no sé, 1000 bacterias tienen que estar presentes en la infección para que pueda convertirse en una patología. Si no es así, pues tal vez el sistema inmune pueda resolverlo por su cuenta. Para poder, digamos, identificarla, tenemos que hacer pruebas como tal, o tomar muestras de sangre, que es donde generalmente podemos verla en tinciones. Podemos también tomar muestras de líquido cefalorraquídeo en caso de que haya meningitis o cefalomeningitis. Podemos también, en este caso, tomar muestras de orina, ya que nos va a ayudar como tal a ver si hay daño en los glomérulos o en los riñones, y también para descartar el síndrome de Weil. Y también tenemos que ver, en este caso, la clínica, ya que es una clínica pues característica también. Cada año, normalmente entre 100 y 200 personas se pueden llegar a infectar con esta bacteria, por lo que relativamente no es tan frecuente si tenemos en cuenta otro tipo de infecciones. Pero sí es importante porque al no ser tan frecuente, pues realmente muchos médicos no la llegan como tal a diagnosticar y lamentablemente no lo llegan a hacer a tiempo. El problema aquí es que esta bacteria se confunde mucho con síndromes víricos, ya que tienen muchos síntomas similares. Y al no conocer el historial del paciente o los antecedentes del paciente, pues un médico puede asimilar o puede dar por hecho que se trata de una infección viral. Para esto es necesario preguntar al paciente pues cosas a lo mejor que normalmente no son tan comunes que te pregunten en consulta. Por ejemplo, si yo he ido a consulta, pues nunca me han preguntado cuáles son mis actividades rutinarias, si suelo acampar, si suelo estar en contacto con la naturaleza, en qué trabajo, si hay ratones en mi casa, que es como la fuente principal de contagios en las ciudades. Entonces, estas pequeñas cosas que a veces omitimos o que a veces se omiten, pues son las que pueden llegar a diagnosticar otro tipo de infecciones. Generalmente los roedores o las ratas, los ratones, son los que aportan como tal la bacteria en las ciudades. En medio ambiente, pues pueden ser otro tipo de animales, inclusive pueden llegar a ser tortugas. Una vez que hemos estado en contacto o que la bacteria entre en contacto con un roedor, el roedor puede como tal diseminarla por muchos lados o por todo el medio ambiente. Puede hacerlo en riachuelos, en ríos, en aguas estancadas, puede hacerlo inclusive en la misma tierra. Hay niños que juegan con tierra, entonces también es una fuente de contagio. No hay que olvidar que hay mascotas como tal que suelen salir a la calle. También es una fuente de contagio porque si la mascota entra en contacto con algún animal infectado, se lo come y luego regresa a la casa, pues ya es una fuente de infección. También personas que conviven mucho con animales, sobre todo en granjas o en lugares donde se hace lo que es la ganadería, pues es una fuente también de contagio. Esta bacteria va a sobrevivir en el medio ambiente, inclusive hasta por 6 semanas. Entonces, es tiempo suficiente para que cualquier organismo o cualquier persona pueda llegar a contraerla. Para nuestra mala suerte, bueno, a mí que me gusta mucho como tal ir a nadar en sitios donde hay
cuerpos de agua naturales como estos, pues también puede ser una fuente de contagio, ya que, pues como se dice, son fuentes naturales, que cuando no estamos nosotros las personas, pueden llegar cualquier animal y puede como tal ahí descargar su orina, sus heces o lo que sea. Y esto obviamente provoca que la bacteria se libere también. Cuando la contraemos, el síndrome pseudogripal va a presentar como tal los síntomas característicos de una infección por fiebre, bueno, una infección viral, como tales como la fiebre, la conjuntivitis, los escalofríos o cuerpo cortado. Puede aparecer dolor muscular, cosa que se te puede confundir hoy en día incluso con el coronavirus o con la influenza. También cuando ya, digamos, va progresando la enfermedad, se van a presentar ya lo que es la falla orgánica, en este caso la insuficiencia hepática. A la insuficiencia hay que agregarle que pues tenemos otros síntomas como lo es la ictericia, por la presencia o el aumento de las bilirrubinas. Va a también presentar la persona como tal una insuficiencia renal, hemorragias en la piel y en las mucosas en forma de petequias. Por consiguiente, va a tener anemia, y al no tener una cantidad suficiente de oxígeno en el cuerpo, pues el paciente va a tener falla multiorgánica. El tiempo de incubación o el periodo de incubación de la leptospira es aproximadamente de 2 semanas. Menos, pero no más. Casi siempre a la semana y media o a la semana es cuando aparecen los primeros síntomas. En su fase inicial tenemos al síndrome pseudogripal, que son todos estos síntomas que les acabo de mencionar. Y posteriormente, en esta fase, también el paciente puede llegar a presentar lo que es la bacteremia o la presencia de bacterias en sangre. Cuando esto ocurre, podemos ya hacer la muestra de sangre o también tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, principalmente cuando se sospecha de una infección bacteriana o viral. Después de la primera semana, la fiebre como tal o los síntomas pseudogripales pueden desaparecer o remitir, pero es cuando entra la segunda fase de la infección, que es básicamente ya el inicio de la falla orgánica. Aquí puede ocasionar lo que es la cefalea, una migraña como tal, pues extensa. Hay mialgias, escalofríos, dolor abdominal, hay conjuntivitis. Posteriormente hay un colapso circulatorio por trombocitopenia, hay una deficiencia pues, de plaquetas, por lo que la persona no coagula correctamente. Va a presentar lo que es la falla hepática y la falla renal. Y a esto ya pues hay síntomas característicos como la ictericia. Posteriormente, si no se observa la falla hepática o no hay necrosis hepática, que también puede llegar a existir, los sujetos no son diagnosticados a tiempo y pueden llegar a morir. En este caso también existe una forma de leptospirosis congénita, es cuando el paciente pues nace por el canal del parto y ya es la forma en la que la adquiere, o a través también de la placenta. Aquí los bebés nacen con un exantema que puede confundirse con otro tipo de infecciones virales como el sarampión incluso o la varicela. Puede haber también cefaleas, fiebres y mialgias. Para el diagnóstico de la leptospira, bueno, no se recomienda utilizar lo que es la tinción porque las bacterias son muy poco sensibles a la tinción, a cualquier tinción. Entonces la tinción no es una opción para poder diagnosticarla de las muestras. Los cultivos, bueno, se recomienda hacer cultivos desde cero para poder cultivarlos. Crecen demasiado lento, por lo que hay que esperar mucho tiempo para un diagnóstico a través de este medio. Generalmente la bacteria se va a dividir cada 6 o 16 horas, dependiendo de su ciclo, del metabolismo, de los nutrientes que tenga en el medio. Entonces, para que una bacteria se forme una colonia, pues va a tardar bastantes semanas. Generalmente en los caldos, que es estos medios de cultivo líquidos, podemos tener resultados positivos en 2 semanas, ya que solamente basta con que cambie vamos a decir que la claridad del medio de cultivo, que se vuelva turbio.
Si se vuelve turbio, quiere decir que hay crecimiento bacteriano y pues la prueba es positiva. En este caso, para poder diagnosticarla, tenemos a dos pruebas nada más fiables, que es la PCR o la cuantificación de ácidos nucleicos y la aglutinación in vivo de las bacterias. Utilizamos anticuerpos vivos para poder aglutinar bacterias vivas. Para esto se requiere una muestra serológica, una muestra de sangre o una muestra de líquido cefalorraquídeo, de tejido donde se encuentran las bacterias. Agregamos los anticuerpos y en vivo las bacterias van a aglutinarse como si fuera grupo sanguíneo. Esta sería una prueba positiva, una prueba negativa. Y en la PCR, pues no hay tanto problema. Si encontramos el ADN de la bacteria, pues ya es confirmatorio de que la tenemos. Para el tratamiento, generalmente la leptospirosis no es mortal o no suele ser tan mortal, ya que se suele tratar bastante rápido. Tiene que dar un tratamiento intravenoso de penicilina o doxiciclina. Generalmente la doxiciclina es la que mejor se da, pero es muy difícil como tal erradicar la infección, ya que la bacteria se encuentra pues básicamente por todos lados. Entonces no es como tan probable o tan fácil controlarla. La dosis como tal que hay que dar en este caso es 1.5 millones de unidades intramusculares cada 6 horas de penicilina. Y en el caso de la doxiciclina, podemos dar 100 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días. Es una forma también de dar tratamiento. En los casos más graves, pues se da de forma intravenosa. Y la única forma de controlarla o de evitar la bacteria es evitar también pues sus reservorios, que son las ratas o los ratones, tener un control de plagas. Si vamos a nadar a cuerpos de agua, que son silvestres o que son naturales, pues que sean cuerpos de agua más confiables, que sean cuerpos de agua limpios. ¿Preguntas de leptospira? No tenía agar, ¿verdad? ¿Mandé? Que no tenía agar. Eran caldos. No. Bueno, también se puede hacer un agar, pero principalmente se hacen caldos porque son más rápidos. O sea, se pueden cultivar en caldos porque tienen un periodo como tal de crecimiento un poquito más rápido. Y no ocupamos ver las colonias como en un agar. Solamente con que cambie de turbidez, con eso damos por positiva la prueba. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, esta es la última espiroqueta que tienen que conocer. Vamos a ver ahora una bacteria que es muy conocida por todos, que es la clamidia.